Hola, vamos a resolver una de las prácticas del bloque de SPSS en el máster de aprendizaje. En concreto, vamos a trabajar con la práctica 2 de la asignatura de Fundamentación Epistemológica. En esta práctica vamos a contar con el fichero de datos alimentación.dat. Es muy habitual cuando uno se dedica a temas de investigación que los ficheros de datos no siempre estén guardados en el formato del programa con el cual uno trabaja, en este caso con el formato del SPSS. Esto es con el objetivo de facilitar el poder compartir la interoperabilidad de ficheros en distintos sistemas en distintos momentos. No todo el mundo trabaja con SPSS, no todo el mundo tiene la facilidad de poder leer datos de SPSS. Los datos en formato texto se pueden leer con mayor facilidad. Tenemos el fichero alimentación.dat, es una base de datos, es una investigación relacionada con temas de alimentación, y aquí tenemos una pequeña descripción de las variables que vamos a tener incluidas. Para hacernos a la idea de qué hay en el fichero alimentación.dat, no solamente tengo las variables aquí descritas, sino también puedo abrir este fichero. En el caso de mi ordenador, los ficheros .dat están asociados con el bloc de notas. Y aquí tengo, como es habitual, en este tipo de ficheros, una primera fila en la que se incluyen el nombre de las variables y más abajo voy a tener para cada participante la información relativa a esas variables. Otro modo de poderlo ver es si yo arrastro este fichero y lo lanzo sobre Word. Se abre el proceso de importación y aquí de nuevo tengo información sobre qué es lo que tengo delante. La variable número de caso, edad, altura, y este es el separador de tabula de opción. Otro elemento importante es detectar que los separadores decimales son a través de punto, no a través de coma. Con estos dos elementos ya puedo pasar a realizar la importación en SPSS. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo darle archivo, abrir, también podría, importar los datos, o quizás lo más sencillo es simplemente pinchando, arrastrando y llevando hasta el fichero hasta la ventana de SPSS. Se abre la opción, el asistente de importación, donde me está diciendo ¿coincide con algún formato ya predefinido? No, detéctalo. ¿Qué está haciendo aquí? Nos pregunta cómo están organizadas las variables. Hay opción de que todos ocupen exactamente el mismo ancho o de que haya un separador entre valores. En este caso hay un delimitador. ¿Cuál va a ser? Acabamos de ver que es el tabulador. ¿Están incluidos los nombres de variables en la parte superior del archivo? Sí, así es. ¿Y cuál es el símbolo decimal? El separador decimal que está en este fichero es el punto, que aquí llama periodo. Le damos a siguiente y ya básicamente ya podemos ir continuando. Nos pregunta cuál es el delimitador. En este caso ha detectado correctamente que es el tabulador, si no podría marcar el que corresponda, y si no es alguno de estos cuatro superiores, en otros especifico lo que corresponda. Voy avanzando y aquí me pregunta si yo deseo pegar la sintaxis. Así es. ¿Por qué deseo pegar la sintaxis? Porque yo lo que quiero es documentar el proceso de resolución y de avance en mi trabajo de investigación. De tal modo que si otros tienen necesidad de hacer lo mismo que he hecho yo o a futuro necesito utilizar este procedimiento, lo tengo documentado, lo tengo recuperado y lo podría volver a ejecutar. Finalizo y al finalizar se abre la ventana de sintaxis. Voy a seleccionar todo y ejecuto. Y al ejecutar, aquí tengo los datos correspondientes. Tengo una variable número de caso, una variable edad, una variable altura y todas y cada una de las variables. ¿Qué son estas variables? Lo que aparece descrito aquí. Así que para la primera pregunta nos está planteando aportar la sintaxis y tenemos la sintaxis correspondiente. Nos dice que calculemos el índice de masa corporal de los participantes en la segunda pregunta. Es el peso en kilos dividido entre la altura en metros al cuadrado. Y adicionalmente que indiquemos cuál es el IMC promedio en nuestra muestra. Desde luego, para resolver esta segunda pregunta, este segundo elemento, es indispensable poder haber resuelto el primero. Vamos a calcular el índice de masa corporal.
peso en kilos entre altura en metros al cuadrado. Una primera cuestión a plantearnos es ¿y en qué unidades de medida tenemos la información? Tal y como se indica aquí, tengo el peso en kilos, bien, y la altura la tengo en centímetros, mientras que la fórmula de IMC pide la altura en metros al cuadrado. Aquí tengo efectivamente las alturas en centímetros. ¿Cómo se generan variables nuevas? En líneas generales, la generación de variables nuevas va a ser a través del menú de transformar. Transformar, calcular variable. ¿Qué variable quiero crear? Eso es lo que va a aparecer en el nombre de variable objetivo. Índice de masa corporal o IMC, por simplificar. En el nombre de las variables lo normal es ser lo más sintético posible, preservando que sean comprensible aquello que yo estoy haciendo. Hay una serie de restricciones, por ejemplo, no me va a permitir espacios, no es aconsejable, no sé si es viable poner tildes, y hay algunos símbolos como puede ser un símbolo de dólar, hay algunas restricciones sobre qué se puede utilizar y qué no, o cómo lo interpreta. Entonces utilizo el valor más sencillo que me va a permitir comprenderlo, es el índice de masa corporal. Expresión numérica es la función o la ecuación con la cual creo la variable de destino, que es el peso dividido entre la altura. Eso sí, como decíamos, es la altura en metros, mientras que ahora la tengo en centímetros. Para lo cual, divido entre 100. Pero si reviso es la altura al cuadrado. ¿Cómo puedo construir ese cuadrado? Está la opción de multiplicar una variable por sí misma o tener en cuenta que en SPSS este doble asterisco equivale a la potencia. Eso sí, no a cuadrado, sino a potencia y necesito indicar cuál es ese exponente. Puedo dar a pegar y una vez que lo tengo, puedo ejecutar la sintaxis correspondiente. A la hora de la verdad, entre ejecutar solamente esto o esto de aquí, sería lo mismo. ¿Por qué me da básicamente igual? Me da básicamente igual porque solamente tengo una ventana de conjunto de datos y aquí lo que estaría haciendo sería activar la única ventana que es la que ya tengo activa. Creo la variable y debería de pasar algo que deje reflejo claro en la ventana de resultados, no, porque no hay ninguna operación estadística detrás de lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Dónde sí que debería dejar reflejo lo que estoy haciendo? A la derecha del todo se ha creado una variable IMC. Vuelvo al enunciado y me dice, no, con esto no has acabado. La clave es cuál es el IMC promedio en esta muestra. Las operaciones estadísticas más básicas es muy común que sean alcanzables a través de distintos menús de SPSS. En este caso todos van a compartir estar en los menús de analizar. ¿Por qué? Porque en analizar está toda la operación estadística. En estadísticos descriptivos, en frecuencias, yo podría calcular una media. En explorar, yo podría calcular una media. Lo habitual es que aquello que le da nombre al menú sea la opción más adecuada porque es donde sin necesidad de buscar nada más ya va a salir aquello que, como decía, le da nombre al menú. En descriptivos ya voy a tener acceso directo a media. Me voy a buscar la variable para la cual yo estoy buscando los estadísticos y, como decía, lo básico que da nombre a descriptivos ya está, no necesito explorar en opciones porque ya me aparece que por defecto media y desviación típica junto con mínimo y máximo ya están incluidos. Voy a pegar y ya tengo la posibilidad de ejecutar esto de aquí. Incorporando elementos nuevos no es necesario seleccionarlo todo. De hecho, yo podría únicamente poner el ratón a mitad de comando, porque lo que hace el SPSS es buscar desde el punto anterior hasta el siguiente punto. Si yo me quedo aquí y ejecuto, a efectos prácticos es lo mismo que buscar todo esto de aquí o que seleccionar solamente esto. Cada uno que se mueva a voluntad con aquello que se sienta más cómodo. Me dice que el IMC promedio es de 22,46 con la sintaxis correspondiente a esto de aquí, que es toda esta, o como decía, lo mismo me da, que me da lo mismo, incluir también esta sintaxis
de aquí. Y en la respuesta ya podré indicar con la extensión que considere oportuno el IMC promedio es igual a 22, y con eso esta pregunta también la tenemos. En la tercera nos plantea que en estudios sobre conducta alimentaria es muy habitual dividir el IMC en 4 categorías: infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Y nos piden que creemos una variable para el estatus nutricional así definido y que indiquemos cuántas personas se sitúan en cada una de estas categorías. Lo que estamos utilizando es una variable numérica para la creación de una variable categórica con 4 niveles. Este tipo de operaciones se van a realizar a través del menú transformar, recodificar en distintas variables. El menú transformar, recodificar en distintas variables siempre sigue una estructura de este estilo, donde yo tengo variables antiguas y yo voy a tener variables nuevas. Yo desde el IMC quiero crear la variable estatus nutricional. ¿A través de qué regla de transformación voy a definir valores antiguos que me van a llevar a valores nuevos? ¿Con qué codificación? La que aparece en el enunciado, que es hasta 18,5, voy a marcarlo como un 1, que va a ser infrapeso. Vamos a seguir la lógica de que en SPSS básicamente todo lo marcamos con codificación numérica, que después le vamos a decir, oye, lo que aquí he llamado con un 1, que sepas que es infrapeso, lo que he llamado con un 2, que sepas que es, ¿vale? Desde 18,5 hasta 25 va a ser un 2, que es normopeso. ¿Es necesario realizar esta tabla? Por ser, no es necesario. Que cada uno trabaje con el nivel de detalle que le resulte adecuado para poder sacar adelante la faena. Y a partir de 30, 4 correspondiente a obesidad. De hecho, esto es lo que voy a hacer. ¿A través de qué menú? A través del menú de transformar, recodificar en distintas variables. ¿Qué voy a hacer? A partir del IMC quiero crear la variable estatus nutricional. Valores antiguos y nuevos. Desde el valor más bajo, equivalente a desde menos infinito, no hace falta especificar cuál es ese valor más bajo, hasta 18,5, si nos fijamos, yo he intentado meter coma con un punto y no lo coge. Es uno de los elementos que tiene trabajar con un sistema operativo que probablemente tiene definidas características de España. De tal modo que para estos menús es necesario definirlo con una coma. Entonces, desde el valor más bajo hasta 18,5 le digo que me lo devuelva como un 1. Valores antiguos, valores nuevos. Desde 18,5 hasta 25 va a pasar a ser un 2. ¿Qué será ese 2? Después ya le diré que es el 1, que es el 2, que es el 3 y así sucesivamente. Desde 25 hasta 30 le digo que va a ser un 3. Y desde 30 en adelante le digo que va a ser un 4. Añadir. ¿Es esta la única posibilidad de marcar la codificación? No, yo podría haber trabajado con, eliminar, porque es desde el valor 30 hasta el más alto, es lo que resulta un 4. Añadir. Yo podía haber trabajado con opciones como todos los demás valores, hay varias alternativas. Una de las claves a tener en cuenta es que si yo trabajo con todos los demás valores, eso incluiría también los valores perdidos. Si yo marco en líneas generales todos los demás valores, es muy oportuno señalar que si era perdido, siga siendo perdido, excepto que no aplique para esta condición. Lo tengo así definido, sería una de las opciones que va a funcionar y ya podría proceder. Una duda que me puede quedar en este punto es cómo funciona SPSS con los iguales. Si en este caso estoy incluyendo 18,5 o no lo estoy incluyendo, porque puedo ver que lo tengo situado en dos lados. En este caso concreto, dado que el IMC tiene una medida muy fina, no hay nadie que tenga 18,50000. Luego en este caso es trivial porque no hay nadie que esté justo clavado en los puntos de corte.
Pero pongamos que sí que fuera así. El SPSS comparte con mucho software la idea de intentar acelerar el procesamiento de la información. En este caso, eso se concreta a que cuando se encadenan condiciones, tan pronto como hay un valor de salida, un valor nuevo, deja de valorar las siguientes. ¿Qué equivale? ¿A dónde lleva esto? Que en el caso de que hubiera un 18,5, como aquí ya le da un 1, el 18,5 no llegaría aquí. ¿Por qué? Porque primero está si 18,5 dale un 1. Si hubiese metido las instrucciones en otro orden y este 18,5 hasta 25 da 2 estuviera antes, los 18,5 me llevarían a 2. Luego, en algunos casos, este menú sí que es sensible al orden en el que se introducen los valores. Le doy a continuar, ya tengo valores antiguos y nuevos, si nos fijamos, no puedo aceptar, no puedo pegar. ¿Por qué? Aquí aparece un interrogante. Estamos diciendo, desde IMC creo una variable nueva. ¿Con qué nombre? No lo hemos cerrado. Le damos a cambiar y ya podemos pegar. Tenemos la sintaxis de recodificación donde nos dice, con el IMC crea el estatus nutricional según esta regla de transformación. Si yo hubiera metido la pata en algún momento, aquí es posible escribir con el teclado. No todo lo que llega a la ventana de sintaxis tiene que estar generado a través de ventanas, a través de menús. Es posible escribir. Un elemento a tener en cuenta es que si yo escribo algo aquí, como esta sí que es la sintaxis en el lenguaje nativo de SPSS, sí que los separadores decimales son los puntos, que es lo estándar en software de origen anglosajón. Selecciono todo lo que quiero ejecutar, le doy a ejecutar, como de costumbre, tiene que aparecer algo en la ventana de resultados, no más allá de la sintaxis, y ni siquiera en todas las versiones de SPSS aparece la sintaxis, depende de cómo tenga programada algunos de los menús y algunas de las configuraciones de la máquina. ¿Dónde sí que tiene que aparecer lo nuevo? Aquí lo tengo. He creado la variable estatus nutricional, donde tengo valores de 2, valores de 3, todos y cada uno de los valores. ¿He acabado la parte de generación de la variable? No, porque sería oportuno pasar por datos, definir propiedades de variable, buscar la variable para la cual quiero definir las propiedades y especificar elementos como, que esto es la variable estatus nutricional. Esta es una etiqueta de variable, puedo indicarle que no necesito decimales para lo que estoy haciendo y puedo señalar que esto es presentar infrapeso, 2 son normopeso, 3 es sobrepeso y 4 es obesidad. Y una vez hecho esto, puedo pegar y ejecuto todo esto. ¿Por qué no estoy seleccionando estas dos líneas? Es indiferente. Si nos fijamos, empiezan con asterisco y acaban en punto. En SPSS lo que empieza con asterisco y acaba con punto son comentarios de sintaxis, para que nosotros, humanos, nos aclaremos con qué se está haciendo en cada lado. Aquí podría poner, por ejemplo, asterisco y poner sintaxis para pregunta 3. Al tenerlo así hecho, si yo intento ejecutar, no me va a dar ningún error, porque al marcarlo como comentario, el ordenador sabe que no ha de ejecutar, que ahí no hay en realidad ninguna instrucción para él. Ejecuto esto de aquí, me muevo, me voy a la ventana de resultados y ahora ya tengo la codificación numérica que pasa a poderse ver según clique en este botón de aquí, o bien de un modo o bien de otro, bien como números o bien con las etiquetas subyacentes. Si yo pidiera una media, por ejemplo, de estatus nutricional, lo haría sobre lo que en realidad cuenta para el SPSS, que son los 1, los 2, los 3 y los 4. Para esta pregunta de aquí, por tanto, ya tengo la primera parte de la sintaxis generada. ¿He acabado de responderla? No, porque todavía me falta cuántas personas se encuentran en cada una de estas categorías. De un modo indirecto, a través del menú de definir propiedades de variable, pudo haberlo sacado, pero esto no dejaría sintaxis, no deja el rastro que yo estoy buscando. ¿Cómo puedo saber cuántas personas hay en cada una de las categorías? Es
Lo que me está pidiendo es una distribución de frecuencias de la variable nueva que acabo de generar. ¿Por qué? Porque una distribución de frecuencias es detectar todos los posibles valores de una variable y hacer un recuento de cuántas observaciones hay para cada uno de esos posibles valores. Analizar. ¿Por qué analizar? Porque es un cálculo estadístico. Aunque sea básico, es un cálculo estadístico. Estadísticos descriptivos y frecuencias. Sin necesidad de pedir nada nuevo, ya tengo que me va a sacar la tabla de frecuencias. Como comentaba, los nombres de los menús dan la información sobre aquello que sale sin necesidad de tocar nada más. Si yo quisiera pedir, por ejemplo, media, mediana, mínimo, percentiles, información adicional, yo lo podría hacer a través del submenú de estadísticos. En este caso no lo necesito. Pego y ya puedo ejecutar el menú de frecuencias, donde me dice cuántas personas con infranormo, sobrepeso y obesidad hay en la muestra. Y con esto sí que podría pasar a dar respuesta completa aquí. En términos de asignatura, la respuesta no es única y exclusivamente copiar y pegar una tabla de resultados de SPSS, porque eso no acredita que estáis entendiendo a qué hay que mirar. Es verdad que en este caso la incertidumbre es muy baja, parece muy transparente esta tabla, pero no tiene por qué ser así en ejercicios o en preguntas posteriores y no para todo el mundo es transparente lo mismo. Entonces, que alguien quiere adjuntar la tabla, perfecto, pero es necesario una respuesta escrita verbal, no solamente visual tirando de la tabla. Ya tendríamos la tercera de las preguntas. En la cuarta nos comenta que no contamos con las etiquetas ni de variables ni de valores y nos pide que creemos etiquetas para la variable sexo. En este caso es pasar por un sitio por el que acabamos de pasar. Vamos a datos, definir propiedades de variable de la variable sexo. Continuar y aquí le vamos a marcar lo que aparece aquí, que 0 son mujeres y 1 son hombres. Mujer, hombre, pegar y como en otras ocasiones, ¿ha de dejar rastro en la ventana de resultados? No, porque no es una operación estadística, es una operación de trabajo con la propia base de datos. Me voy hacia la izquierda y en la variable sexo, aquí tengo las etiquetas correspondientes. Puedo copiar y puedo pegar. Y con esto tenemos la cuarta de las preguntas. Nos dice que los ítems que empiezan por EDIDT, que son de una escala de desórdenes alimentarios en la segunda de sus versiones, ahora ya hay una versión posterior, es una subescala de obsesión por la delgadez. Son ítems que se responden en una escala del 1 al 6, donde 1 es nunca y 6 es con mucha frecuencia. No es tal cual el redactado original de la escala, lo he ajustado para dar mayor flexibilidad, mayor interés a esta práctica. Lo dicho, va de 1 a 6 y nos pide que calculemos una puntuación total en obsesión por la delgadez. Si no se especifica lo contrario, lo común en educación, en psicología, es que las puntuaciones totales de escala sea la suma de ítems. Suma de ítems tras asegurarse que todos se están evaluando en el mismo sentido. Por ser, la ordenación de las participantes sería la misma si en lugar de hacer una suma yo lo que estuviera calculando fuera un promedio. No es lo habitual trabajar con promedios porque ocupa más espacio en memoria, porque da lugar a números comparativamente más largos que hace años la pregunta era ¿qué es más fácil de guardar? ¿Un 12 o un 5,67? Y hace años lo tenían claro, porque el coste del espacio de memoria era elevado y tenía sentido simplificar, junto con otros motivos. Entonces nos vamos a mover con ese estándar, que ante la duda, si no se dice nada, aplicamos la suma después de garantizar que todos están en el mismo sentido. Vamos a ver en qué sentido están las preguntas. Es una escala de obsesión por la delgadez. Vamos a situarnos con una persona con una tremenda obsesión por la delgadez. Si yo tuviera una tremenda obsesión por la delgadez,
a la pregunta de cómo dulces e hidratos de carbono sin preocuparme, diría que no, que nunca. Luego este es un ítem inverso. ¿Pienso en ponerme a dieta? Sí, desde mi obsesión por la delgadez sí que pienso ponerme a dieta. Desde mi obsesión por la delgadez, muy habitualmente me siento culpable. Sí, me aterroriza la idea de engordar. Sí, doy muchísima importancia al peso. No, no estoy contento con mi peso desde mi obsesión por la delgadez. Y si engordo 1 kilo, me preocupa toda aquella que tenga que ver con preocupación por el peso, desde la obsesión, sí, claramente sí. Entonces, de estos 7 ítems hay 2 que son inversos. No puedo hacer una suma con ítems inversos porque si no estaría incorporando información en polaridad, en sentido distinto, que más o menos llevaría a que uno anularía al otro. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en estos casos y a falta de información es el valor tradicional y con el que si no decimos nada vamos a operar porque es lo común? Se les da la vuelta, se generan ítems nuevos a los cuales se ha invertido la polaridad de los ítems, se les ha llevado a una nueva codificación. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que si esto iba de 1 a 6, ahora haré algo similar a lo que hacía de recodificación de variables, donde el EDI dt1 me dará un EDI dt1 invertido. ¿Bajo qué idea esto iba del 1 hasta el 6? Y voy a utilizar la lógica de que lo que antes valía 1, ahora ¿cuánto tiene que valer? Le estamos dando la vuelta. Pasa a valer un 6, pasa a valer un 5, un 4, un 3, un 2 y un 1. Si yo estuviera investigando en según qué contextos, es muy habitual que en la propia presentación de la escala, si yo tengo acceso al manual, sea comercializado o sea una escala incluida dentro de un artículo de investigación, es muy habitual que me ofrezca información sobre cuáles son directos o inversos, o si no, es relativamente sencillo detectarlos. En este caso, vemos que son, como decía, los ítems 1 y 6. Para hacer esto me voy a transformar, recodificar en distintas variables. ¿Por qué recodificar en distintas variables? Porque si yo cambio la polaridad del ítem y en algún momento me equivoco, he matado la información de origen si yo recodifico en la misma variable. Y si ya le doy a guardar el fichero, he matado la información de partida. Entonces esto me da pie a decir, por favor, siempre el fichero generador guardémoslo en un lado, que no se vaya a tocar. Voy a tener un fichero que se toca, que es el de trabajo, y un fichero originario para guardarlo por si las condiciones. Y si me manejo, incluso lo puedo hacer que sea un fichero de solo lectura que no permita escribirse sobre el mismo. Cuando yo entro en un menú de SPSS, la lógica del sistema, la lógica del programa es, si vuelves a pasar por aquí, señal de que vas a querer hacer probablemente algo similar a lo que estabas haciendo antes. Por eso me guarda las instrucciones de lo último que hice. No, no es el caso, no quiero hacer algo similar en el sentido que recodificar una variable sí, pero no van a ser los mismos valores antiguos y nuevos, no son las mismas variables. Yo podría ahora ir retirando variable a variable o le puedo dar a restablecer. Si le doy a restablecer, dejo el menú completamente a cero. ¿Qué quiero hacer? Con EDI1 y con EDI6, EDI1 y EDI6, quiero crear variables nuevas. ¿Por qué puedo incorporar las dos a la vez? Porque son dos variables para las cuales va a aplicar la misma regla de recodificación de valores antiguos y valores nuevos. Si yo tuviera ítems que fueran de 1 a 6 y otros que fueran de -2 a +2, la regla de recodificación no sería la misma y no podría hacerlo en el mismo menú tirando una sola vez de esta opción de aquí. No es porque sean la misma variable o elementos de la misma escala, sino porque comparten la misma regla de recodificación. Si yo tuviese un cuestionario que también fuera de 1 a 6, que fuera de algo totalmente distinto a lo que va EDI, daría igual. La clave es que lo que es 1 pasa a ser 6, lo que es 5 pasa a ser 2 y así sucesivamente. Quiero crear EDI 1 invertido, el nombre arbitrario, aquel que me haga la vida fácil. EDI 6 inverso, cambiar.
Valores antiguos y nuevos. Lo que antes era un 1 pasa a ser un 6. Añadir. Lo que antes era un 2 pasa a ser un 5. Añadir. Lo que antes era un 3 pasa a ser un 4. Añadir. Lo que antes era un 4 pasa a ser un 3. Y voy avanzando. Y lo que era un 6 pasa a ser un 1. Añadir. Si lo tengo, mi recomendación desde luego es que lo hagamos en orden, porque esto simplifica el chequeo, la revisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si yo tuviese una situación en la cual, por ejemplo, la escala fuera de 1 a 7, de tal modo que el 1 es el 7, voy avanzando, y el 4 antiguo es el 4, ¿tendría que incluirlo aquí? Sí, porque si yo no digo que el 4 es 4, cuando recorriera la variable recodificando, encontraría un 4 que no le da variable de resultado y me lo dejaría en blanco. Necesito especificar toda la regla completa. Lo que para mí puede ser evidente que un 4 sigue siendo un 4, para el ordenador no lo es, porque no sabe con un 4 qué es lo que tiene que hacer. Continúo y pego. Y aquí tengo la regla de recodificación, que puedo pasar a ejecutar. Como de costumbre, ¿dónde voy a tener el cambio? El cambio lo tengo a la derecha del todo en los ítems de LEDU. Por defecto, el SPSS toma sus opciones y decide que si crea una variable nueva le va a poner 2 decimales en pantalla. ¿Es esto relevante? A la hora de la verdad, no. Si yo quisiera cambiarlo, podría ir a datos, definir propiedades de variable y ajustar lo que estimara oportuno. En este caso, no hace daño, no hay especial necesidad. ¿Qué he estado haciendo? He estado haciendo en realidad un paso previo, intermedio, para aquello que realmente me están pidiendo, que es calcular la puntuación total. Esa puntuación total va a ser la suma de ítems, transformar, calcular variable, tengo información que no me interesa, restablezco y yo pongo ahora el nombre de la variable, obsesión por la delgadez, que es el resultado de sumar todos los edis con la polaridad, con el sentido correcto, lo cual me lleva a tener cuidado y buscar no el 1 sino el 1 inverso, ahora el 6 y el 7, pegar y ya puedo ejecutar el cálculo de la variable edi. Voy a la sintaxis, copio y pego aquí. Aquí hay varias posibilidades. Yo tengo creada una nueva variable con este nombre. Puedo considerar que el nombre no es suficientemente claro y ir a datos, definir propiedades de variable y podría decirle obsesión por la delgadez. Ten en cuenta que esto es obsesión por la delgadez y definir y cerrar en mayor medida cuáles son los nombres oportunos. Podría suprimir decimales. Es muy habitual que estas operaciones no se lleven a cabo, entre otras cosas, porque si es nuestra base de datos es muy probable que sepamos cuál es esta variable y los decimales ni quitan ni ponen. Pero hay distintas escuelas, hay distintas preferencias. Uno se puede plantear si habría otro modo de recodificar los ítems inversos. A la hora de la verdad, lo que estamos haciendo es cambiar el sentido de la escala. Otro modo de transformar ítems directos, de llevar a directos ítems inversos, puede ser multiplicando por -1 y sumando un determinado valor. No es demasiado complicado, pero entiendo que hay gente que le genera mayor incertidumbre cómo funciona eso. Cuando yo hago una recodificación de este estilo, una de las ventajas es que tengo directamente en pantalla de un modo claro qué valía antes y qué va a pasar a valer a otro. Pero, por ser, es posible hacerlo a través de una multiplicación y de una suma. Con eso tengo ya la quinta de las preguntas.
Nos pide entre peso y IMC, dos variables de las que dispongo, qué variable consideramos que tendrá una mayor relación con obsesión por la delgadez. Y nos pide que pongamos a prueba nuestra expectativa. Las expectativas no demandan datos. Aquello que yo espero no me pide ejecutar ningún análisis. Me está pidiendo, oye, ¿tú qué crees? Aquí, en tanto que no somos especialistas en conducta alimentaria, lo que entendamos que puede tener más sentido. Vamos a ver qué es lo que sale realmente y después intentaré dar ese marco teórico para darle sentido a los resultados. ¿Qué son peso y IMC? Son variables numéricas. Obsesión por la delgadez es otra variable numérica. ¿Cómo puedo poner en relación variables numéricas para cuantificar la intensidad de la asociación entre variables? Una estrategia es la correlación de Pearson. Como es un cálculo estadístico, analizar correlaciones bivariadas. Yo aquí puedo insertar todas aquellas variables sobre las cuales quiera obtener correlaciones. Es peso, IMC y obsesión por la delgadez. Vuelvo a recuperar porque he dado a ejecutar no a pegar. ¿Cómo puedo recuperar los últimos menús? Este botón de aquí me saca un desplegable que el SPSS orientado a ahorrar trabajo me dice te guardo lo último que has hecho. Correlaciones bivariadas, pego y aquí tengo la sintaxis. Como ya la había ejecutado antes, no la vuelvo a ejecutar, me voy a resultados. Algo he hecho mal, que es que he dicho que iba a seleccionar obsesión por la delgadez, pero no lo había hecho. Pego. Mi recomendación en una situación similar a esta sería borrar aquella sintaxis que es errónea para no acumular información irrelevante. Ejecuto este código y ¿qué veo? Que peso y MC, como cabía esperar, están bastante relacionados. Una correlación de 0,85-0,86, una correlación bastante alta, pero no perfecta. ¿Por qué están bastante relacionados? Porque el cálculo del IMC tiene en su numerador el peso, es un elemento clave. ¿Por qué no perfecto? Porque no es solamente el peso, sino es el peso teniendo en cuenta la estatura. Y en obsesión por la delgadez, lo que veo es que el peso guarda una relación bastante baja con obsesión por la delgadez. Sin embargo, aunque la relación es baja, es algo más alta, algo más elevada con respecto a IMC. En un caso la correlación es de 0,01, en otro caso la correlación es de 0,14-0,15. La correlación, siendo ambas bajas, es algo más elevada para el caso de IMC. ¿Qué más puedo ver en este menú? Puedo ver que una de las correlaciones no resulta estadísticamente significativa, la de peso con obsesión por la delgadez. ¿Por qué no es estadísticamente significativa? Porque el umbral para considerar una asociación entre variables significativa es cuando la P, la significación, es inferior a 0,05. En este caso la significación es superior. Esta asociación entre variables no es estadísticamente significativa, que implica que yo no cuento con base como para afirmar que a nivel poblacional peso y obsesión por la delgadez guarden relación. Sin embargo, sí que resulta significativa la relación entre IMC y obsesión por la delgadez. ¿Por qué? Porque la significación es inferior al punto de corte estándar de 0,05. Sí que cuento con base como para considerar que a nivel poblacional IMC y obsesión por la delgadez guarden relación. Que algo sea significativo no me habla del tamaño de la relación, me dice que hay base como para considerar que esa relación es distinta de cero. En este caso, ¿qué tengo? Tengo una relación positiva de 0,14, una relación baja, eso sí, estadísticamente significativa. ¿Qué implica que sea positiva? Que a mayor IMC, mayor obsesión por la delgadez, lo cual teóricamente es interpretable. ¿Por qué? Porque aquella gente que está más preocupada por su peso son quienes tienen un peso no canónico, un peso que no encaja con el estándar estético actual. El estándar estético actual es exigente con la reducción de peso. Se pide que pesemos poco. Esa presión es generalizada, eso sí, todavía más fuerte entre mujeres, pero la dinámica es general. Se espera que pesemos poco. Luego, ¿quién tiene más sentido que esté preocupado por su peso? Aquellos que presentan un peso más elevado. ¿Por qué la relación no es tremendamente abultada, sino que es
una correlación de 0,14, que es una correlación más o menos baja? Porque ¿cuántas cosas pueden llevar a obsesión por la delgadez? Sí, una es el peso, pero no es la única. En un entorno multivariado, multicausado, hay dos variables que guardan relación, pero hay muchos otros motivos que pueden llevar a presentar un elevado nivel de obsesión por la delgadez, más allá del puro peso o el puro IMC. Ahora, a la pregunta de ¿y por qué guarda una relación más elevada con IMC que con peso? La obsesión por la delgadez. Porque la clave no es lo que pesamos, la clave es lo que pesamos para lo que se esperaría que pesáramos. No es lo mismo pesar 70 kilos con 1,50 m que pesar 70 kilos con 1,80 m. La vivencia subjetiva y la presión social y la comunicación que uno recibe sobre su propio cuerpo no es igual. La clave no es lo que pesas, sino lo que pesas en muchas ocasiones condicionado a lo que estás midiendo. Esa relación de peso con altura no la incorpora el puro peso, sí que la incorpora de un modo más fino el IMC y por eso la relación es más elevada. Tengo la tabla de correlaciones que se genera con esta sintaxis de SPSS y aquí puedo incorporar qué es lo que esperaba y qué es lo que realmente estoy encontrando y qué sentido tiene y cómo se puede interpretar. En la octava de las preguntas nos pide que completemos el número de observaciones en cada celda de qué. Esto es una tabla. ¿Cómo podemos cruzar la variable estatus nutricional con la variable sexo? Para ello, de nuevo hay varios modos de hacerlo en SPSS. Nos indica que lo hagamos con analizar estadísticos descriptivos. ¿Por qué analizar? Porque esto es un resultado estadístico básico en el sentido que es puro recuento, pero no deja de ser estadística. La estadística, uno de sus orígenes es el recuento de observaciones. Me voy a analizar y si yo doy a analizar, podría ver que por haber está la opción de tablas personalizadas. ¿Por qué no utilizar tablas personalizadas que parece tan favorable para los análisis que queremos hacer? Uno de los inconvenientes que tiene el menú de tablas personalizadas es que de puro flexible como es, de tanto como se puede hacer en tablas personalizadas, uno corre el riesgo de perderse. Sí se podría hacer con tablas personalizadas. La otra opción podría ser, yendo como se indicaba a estadísticos descriptivos, el menú de tablas. ¿Por qué? Porque si yo quiero una tabla, SPSS indica crea una tabla. Vamos a buscar, por facilitarnos la tarea, que está en filas y que está en columnas. Lo que está en filas es la variable estatus nutricional y lo que está en columnas es la variable sexo. Ya puedo pegar y puedo ejecutar el menú de tablas, donde aquí tengo la información que me están demandando. Como de costumbre, la respuesta no sería hacer una captura de pantalla o no únicamente hacer una captura de pantalla, sino llevar el resultado de esa tabla y mostrar que somos capaces de leer adecuadamente esa tabla y la sintaxis correspondiente. ¿Podría haber otros modos de hacerlo? Indudablemente, pero serían más complicados. Por ejemplo, si yo me quisiera liar, repito que es liarse, yo podría ir datos, seleccionar casos y decir cosas del estilo como de momento trabaja solamente con mujeres. Y una vez que trabaje solamente con mujeres, hazme una distribución de frecuencias de estatus nutricional. Y después, y ahora trabaja solamente con hombres a través de un filtro. ¿Daría el resultado? Sí, pero el número de clics, el número de pasos intermedios es claramente más alto. Tengo la pregunta séptima completada y me pregunta en la octava y me indica que en la base de datos contamos con una amplia variedad de variables y me pregunta cuál es la relación que se espera de cada una de esas variables con conductas de control de peso. Conductas de control de peso es una variable generada a través de la suma de cuántos síes se dio a un listado de preguntas del tipo de ¿has hecho esto en el último año para
no ganar peso para mantenerte en peso o para reducirlo. Cosas como uso de laxantes, vómitos o comer más verdura, tomar menos bebidas azucaradas. En realidad estamos agrupando una variable donde hay conductas que es razonablemente diferenciable entre ellas. Hay opciones que son saludables y hay opciones que claramente son indicadores de problemas, pero el agrupado de todo eso lo vamos a llamar conductas de control de peso. Las conductas de control de peso, ¿por qué uno intenta controlar su peso? Porque el peso propio no satisface. Estos son conductas normalmente vinculadas con insatisfacción, con una aproximación desde el malestar. Luego, ¿qué relaciones espero? Espero que las conductas de control de peso se asocien positivamente con todo aquello que son medidas de malestar. ¿Qué es malestar? El afecto negativo, por ejemplo, la obsesión por la delgadez, ¿vale? ¿Qué son conductas de bienestar que normalmente deberían de ser preventivas, guardar una relación negativa? Si yo tengo un elevado tono mental, una elevada energía, normalmente no estoy orientado a controlar mi propio peso. Si yo presento una elevada satisfacción con la vida, normalmente esperaría una relación más bien tirando a negativa con las conductas de control de peso. Tengo otras variables como por ejemplo permiso incondicional para comer. Comer lo que quiero cuando quiero sin restricciones. Esto suena a algo directamente muy parecido a lo contrario a controlar peso. Luego, a más como de un modo incondicional, menos conductas de control de peso debería estar haciendo. Aquí esperaría una correlación negativa y abultada. ¿Por qué? Porque el solapamiento conceptual entre variables es mucho más elevado. Comer por razones físicas y no emocionales, por ejemplo, que es no usar la comida para manejar emociones negativas. Es no presentar niveles de ingesta emocional, de comer emocional. Normalmente el comer emocional es que hay unos problemas de regulación con la conducta alimentaria. Normalmente los problemas de regulación se asocian también con meterse presión sobre el propio cuerpo. Yo espero que a más presento una alimentación saludable, que es no utilizar la regulación como estrategia de regulación emocional en la comida, menos debería de estar presentando conductas de control de peso. Sin embargo, como podemos ver, esto está mucho más cercano a controlar lo que como, que esto tiene que ver con cómo como, sí, pero comparativamente no tanto. Lo que quiero sacar de aquí es que la proximidad conceptual va a marcar el solapamiento esperable entre variables. Solapamiento que su indicador es el nivel de correlación. Si yo espero que a más de una más de otra, espero una correlación positiva. Si yo espero que a más de una menos de la otra, estoy esperando una correlación negativa. ¿Pero de qué tamaño? Depende de la proximidad conceptual entre variables. Y aquí podría ir desgranando qué tipo de relación espero. Y aquí me pide, vale, perfecto. Y ahora mírate cuál es la que presenta la relación más elevada. Todas estas variables que tengo aquí indicadas son variables que yo he recogido de un modo numérico. El modo de valorar la intensidad de la asociación entre variables numéricas es a través de correlaciones de Pearson. Me voy al menú y aquí tengo diferentes variables numéricas. Un elemento que me puede llamar la atención es que en la escala de permiso incondicional para comer, lo mismo que en la de no regulación de la comida a través de las emociones a través de la comida, veo que aquí hay decimales. ¿Por qué? Porque en esta escala las instrucciones de corrección son a través de la media en ítems y no a través de la suma. Voy a analizar correlaciones bivariadas. Por simplificar, restablezco y voy a ir seleccionando las preguntas. Para que la tabla de correlaciones sea más fácil de leer, porque quiero centrar la mirada en conductas de control de peso, la sitúo como primera variable y después voy con las variables por las que me está indicando que valore la asociación. Son los afectos, la obsesión, son los afectos, es la obsesión, la satisfacción con la vida,
las dos de esta escala, que es la de comer intuitivo, el IMC, y con esto ya tengo la totalidad de variables a considerar. Ya puedo pego y puedo ejecutar este comando. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una tabla de correlaciones de cierto tamaño, donde vamos a ver información general para todas las tablas de correlaciones. ¿Qué hay en la diagonal principal, en esta diagonal de aquí? Una variable consigo mismo correlaciona 1. Si yo sé las conductas de control de peso que realiza la gente, yo sé perfectamente las conductas de control de peso que realiza la gente. Luego aquí la asociación es plena. Y aquí puedo recorrer esta fila, me da igual recorrer esta columna, viendo cada una de las asociaciones con conductas de control de peso. ¿Por qué me da igual por filas que por columnas? Porque las tablas de correlaciones son simétricas. La correlación de conductas con afecto positivo es la misma correlación que la de conductas con afecto positivo. Esta información es la misma que esta información de aquí. ¿Qué es lo que también puedo ver? Que con afecto positivo la relación es bajísima y no es significativa. Es de signo negativo, pero tan baja que básicamente no va a ningún lado y no tengo evidencia como para considerar que esa correlación sea distinta de cero. Con afecto negativo sí hay base para apoyar la idea de que a mayor afecto negativo, mayores son las conductas de control de peso. Eso sí, la asociación es más bien baja. Sin embargo, con obsesión por la delgadez, comparten signo, comparte que ambas son significativas, pero eso no puede llevarnos a considerar y a discutir, a interpretar igual, porque aquí la asociación es comparativamente mucho más alta. La obsesión por la delgadez es mucho más informativo del número de conductas de control de peso que va a realizar cada persona. ¿Informativo está el punto de que conocida una variable, conocida a la perfección la otra? No, porque eso sería una correlación de una. Pero sí que hay una tendencia marcada a que a mayor obsesión por la delgadez, mayor número de conductas de control de peso. Con satisfacción por la vida, la relación es negativa, más bien baja, ahora bien estadísticamente significativo. Vemos de nuevo la diferenciación entre ser estadísticamente significativo y ser grande. Ser estadísticamente significativo no me habla del tamaño, me habla del signo, perdón, no me habla del tamaño, no me habla del signo. Algo estadísticamente significativo me indica que tengo base como para considerar que a nivel poblacional la correlación es distinta de cero. Pero tachar el 0,000 da todavía pie a muchos valores posibles, de hecho, infinitos. Luego, indicar que algo es significativo no me cierra la interpretación. Necesito seguir mirando signo, tamaño e incorporar una etiqueta verbal, una descripción verbal. Con el permiso incondicional para comer, en no controlar que como, la correlación como cabía esperar es negativa. Es significativa y es una correlación de 0,53 con signo negativo. Y es una correlación media, media alta. Los puntos de corte para considerar algo alto o no alto se han ofrecido distintos a lo largo de la historia de la estadística. Unos criterios famosos son los de Cohen, hay distintas alternativas. Con el no recurrir a la comida como regulación emocional, con el no presentar comer intuitivo, decíamos, perdón, con no presentar comer emocional, la correlación es negativa. Ahora bien, no es tan grande. Con el IMC repetimos los resultados que teníamos arriba. Esto me va a servir también para mostrar cómo hay opciones de SPSS que tienen que escribirse directamente en sintaxis. No espero de vosotros que lo sepáis, pero simplemente de un modo informativo, yo aquí podría escribir with y cuando yo ejecuto esto, al haberle escrito este with de aquí, lo que hace es decirme que no me saca la tabla completa, sino que me simplifica la tabla de correlaciones y me hace únicamente esta de aquí con todas las demás. A la hora de la verdad, si yo tenía esta información, puedo derivar esta tabla de aquí. Va a haber ocasiones en las que, por ejemplo, en las que me podría intentar simplificar la información. Es infrecuente que yo necesite tocar la sintaxis manualmente. Y esto, como podéis imaginar,
ya empieza a entrar en un nivel de usuario avanzado. Con la instalación de SPSS se instala el PDF de ayuda donde aparece toda la sintaxis desmenuzada de todos los menús, lo mismo que está disponible en formato web. Ya tendría la información para poder dar respuesta a la pregunta 8. A la pregunta de ¿y cuál es la que guarda una relación más elevada? La que guarda una relación más elevada es la obsesión por la delgadez, que es una relación positiva de 0,68. Teóricamente, ¿cómo se puede interpretar? Consideremos que lo que lleva a realizar conductas de restricción no es lo que uno pesa, no son variables generales de malestar psicológico, de bienestar. Lo normal es que el cómo uno intenta manejar su peso tiene que ver con cómo uno vive su propio peso. Luego, si uno está muy preocupado por su propio peso, tiene sentido que uno incorpore acciones de control del propio peso. A veces también ayuda revisar el redactado de las preguntas, ¿vale? Porque estamos hablando de ponerse a dieta, ¿vale? O similares. Entonces hay una aproximación bastante importante entre lo que evalúan las dos variables. ¿Cuál es la diferencia? Que una es tal cual lo que estás haciendo y otra es una dimensión más actitudinal de cómo uno se lleva con su propio cuerpo. En la pregunta 9 nos pregunta cuánto cabe esperar que aumente el peso de una persona por cada centímetro de altura. Para ello vamos a ir a analizar regresiones lineales. ¿Por qué regresiones lineales? Porque yo lo que tengo son dos variables numéricas, altura y peso. Vamos a ir desmenuzando lo que estoy haciendo. Voy a proceder con algo que en realidad no necesitaría, que es gráficos, generador de gráficos. Saco el diagrama de dispersión. Esta segunda opción es la que me inserta automáticamente, sin necesidad de pasar por un menú posterior, la recta de regresión, donde yo quiero pronosticar peso a través de altura. ¿Qué va en el eje de las X? La variable independiente. A través de altura, así pronostico peso. Otro modo de ver es el peso cambia según la altura. Lo que va detrás del según es la variable independiente. Acepto, en este caso no quiero mantener la sintaxis. Lleva un tiempecillo y aquí tengo el diagrama de dispersión, altura y peso. ¿Qué es esta línea que me aparece aquí? Esta es la recta de regresión. Es la línea de compromiso entre todos los puntos que me permite definir para una altura determinada cuál es el peso que yo espero encontrar. Así, por ejemplo, para la gente que de 2 metros me subo hasta la recta de regresión y me voy hasta el eje de las IES y espero un peso que más o menos parece estar en 95-97. Para una persona de 1,60 m me voy hasta la recta de regresión, espero encontrar un peso de aproximadamente 58 kilos o algo así. Hay que tener en cuenta que en este diagrama de dispersión he incluido a hombres, mujeres, no hemos hecho diferencias. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Que hay una cierta asociación entre altura y peso. Yo sé que en líneas generales a más altura más peso. ¿Es una relación clavada en la que, conocida la altura, puedo determinar con plenas garantías el peso? No, por eso la correlación no va a ser de una, pero sí que hay una cierta correlación. Una idea que me podría rondar es que para dar respuesta a ello podría irme a analizar correlaciones bivariadas, restablezco el menú y poner en relación altura y peso. Acepto y veo que sí, hay relación entre altura y peso, la correlación es como de 0,68, 0,69. Si tuviera duda de hacia dónde tengo que redondear, puedo hacer doble clic y sacar más decimales, que me permite redondear sin incertidumbre. Y sé que la relación es significativa, dispongo mucha información, pero no me permite dar respuesta a cuánto cabe esperar que aumente el peso de una persona por cada centímetro más de altura. ¿Cómo podría hacerlo? Yo aquí, en esta diagrama de dispersión, yo podría buscar una persona de 1,40 m, ver a qué altura estoy,
Buscar una persona de 1,41 m, ver a qué altura estoy. Inconveniente, que el margen de error es enorme. Tiene que haber alguna definición matemática de esa recta de regresión que tengo ahí. Y sí, sí que la hay. Eso es lo que me da la ecuación de regresión. Analizar, regresión lineal. Quiero pronosticar el peso a través de la altura. Ahora sí que voy a dar a pegar y vamos a sacar la ecuación de regresión. Sale toda esta información de aquí. Y esto en los coeficientes yo tengo el modo de definir la recta de regresión, la ecuación de regresión. Variable dependiente, peso. ¿A través de qué? De estos elementos de aquí. En la ecuación de regresión, en la forma general de la ecuación de regresión es y pronosticada es igual a B0 más B1 por X. Podría tener más Bs. Esa definición general la llevo a mi caso particular. El peso pronosticado, este acento circunflejo se refiere a que estoy trabajando con pronósticos, es B0 más B1. ¿Qué variable hace de X? La altura. Esta es la ecuación que me va a poner en relación la altura con el peso. Si yo digo que una persona mide 1,40 m, puedo sustituir, puedo resolver. Que mide 1,50 m, puedo sustituir, puedo resolver. ¿Qué necesito? Los valores de B sub 0 y de B sub 1. ¿Dónde los tengo? Es lo que acabo de obtener. Lo que aquí me está apareciendo en el SPSS son B0 y B1. Lo que en terminología de SPSS se llama constantes B sub 0, lo que aparece al lado de la variable altura es B sub 1, el B sub 1 correspondiente a esta variable de aquí. Luego ya tengo la información como para poder resolver y poder definir la ecuación completa. ¿Qué es lo que tengo? Que el peso pronosticado es igual a B0. B0 es menos 111,50 más B1 1,04 por la altura. Y esta es la ecuación de regresión. Esto me permite decir cuál es el peso esperado para cualquier altura. ¿Implica esto que los pesos reales equivalen a los esperados? No, pero es la mejor opción, la mejor apuesta, el mejor pronóstico que yo puedo construir tirando de la variable altura, la única que he incorporado, y asumiendo que la relación es lineal. Cualquier otra recta de regresión que yo fijara, comparativamente llevaría a mayor error. Estamos construyendo una recta de regresión y asumiendo y aceptando plenamente que el resultado no es perfecto, que sigue quedando error. Pero lo que quiero no es anular el error, sino hacer que el error se vaya lo más abajo que resulte posible. Y así dicho, puede quedar la sensación de que en realidad no estoy contestando nada. Puede quedar la sensación de, perfecto, yo con esto no sé cuánto aumenta el peso de una persona por cada centímetro más de altura. Volvemos aquí y vamos a ver qué es cada uno de los coeficientes. Si yo tuviera una persona que midiera 0 centímetros, sí, conceptualmente no tiene ningún sentido medir 0 centímetros, pero matemáticamente sí. Si una persona midiera 0 centímetros, ¿en cuánto quedaría el peso pronosticado? El peso pronosticado quedaría en menos 111,50 más 1,04 por 0, que se anularía. Luego, ¿qué es B sub 0? B sub 0 es la I pronosticada, el peso pronosticado cuando la X vale 0. En este caso, cuando la altura vale 0. Es la definición matemática. Teóricamente tiene sentido, en esta ocasión no, porque estoy en una situación de altura valer 0. No hay nadie que mida 0. Lo cual, por cierto, también lleva a que
una situación también anómala, que es que el peso pronosticado sea de menos 111. No tiene sentido el pronóstico porque ya de partida el predictor no tenía sentido. Va a haber otras ocasiones en las que yo podría plantearme cuál es la nota esperada cuando alguien estudia 0 horas. Ahí sí que tendría sentido incorporar una X con valor de 0. Eso es B sub 0. Gráficamente, ¿dónde se ve B sub 0? Vamos a ver, en este caso, donde de hecho no se ve. B sub 0 es a qué altura corta la recta el eje de las I's. ¿Pero cuándo? Cuando X vale 0. Si nos fijamos en este caso el SPSS, ha truncado el eje no empieza en 0, sino que empieza en otro valor. Por eso no está cortando a menos 111. Si yo proyectara la línea hasta 0, sí que cortaría en menos 111. En este caso el SPSS no está intentando mostrar la ecuación, perdón, el diagrama de dispersión que entiende como más informativo para fines visuales. Pero ¿qué sería gráficamente? Es dónde corta la recta el eje de las I's, eso sí, cuando X vale 0. Y con esto tengo B sub 0. ¿Qué es B sub 1? Pongamos que en este caso tuviera una persona con altura igual a 1. En caso de duda es importante revisar con qué unidades de medida estoy trabajando. Recuerdo que estaba con centímetros. ¿En cuánto me quedaría el peso pronosticado? Menos 111,50 más 1,04 por 1. Al aumentar la X en una unidad, el pronóstico ha cambiado B sub 1. Recuerdo que es el valor de B sub 1. Y si una persona tuviera una altura de 2, el peso pronosticado pasaría a ser menos 111,50 más 1,04 por 2. Podemos ver que cada incremento en una unidad de X supone un cambio en el pronóstico de B sub 1. ¿Qué es B sub 1? Es el cambio esperable en Y cuando el predictor, cuando X aumenta en una unidad. Y esto ya sí que me permite volver al enunciado. Me está diciendo, ¿cuánto cabe esperar que aumente el peso? Voy a ir redactando abajo. ¿Cuánto cabe esperar que cambie el pronóstico, que cambie el peso de una persona por ¿cuánto cabe esperar que cambie Y por cada incremento en una unidad de X? Este redactado es la descripción genérica de lo que estoy haciendo aquí para un caso particular. Por tanto, la respuesta es B sub 1. B sub 1 para un modelo de regresión en el cual pronostico peso a partir de altura. Y en este caso, el resultado de B sub 1 es 1,04. Si yo cogiera una persona que midiera 1,50 m y una persona que midiera 1,51 m, ¿cuánto diferirían en peso? La respuesta es a saber. Si yo estoy preguntando cuánto difieren realmente, dependerá de cada persona. Si la pregunta es ¿cuánto cabría esperar? Que no es lo mismo que lo empírico, por caber esperar, cabría esperar que la diferencia entre ambas fuera de 1,04 kg. ¿De acuerdo? Y si la diferencia fuera entre 1,70 m y 1,71 m, lo mismo, porque la relación es lineal. Luego, ¿cuánto cabe esperar que cambie el peso, que aumente el peso de una persona? La relación es positiva. Cada centímetro esperamos que suponga un cambio esperado en el pronóstico, de B sub 1, 1,04. Y con esto podemos dar fin a la práctica que hemos ido resolviendo.